Capítulo 2. Ideas fundacionales. Aprendizaje y responsabilidad. El esquema de la página anterior se propone resumir gráficamente el concepto de coaching, las ideas fundacionales, los elementos conceptuales en los que se nutre, los dominios del lenguaje, la corporalidad y la emocionalidad, las herramientas para la intervención del coach y finalmente los valores que rigen su práctica. Pero como sabemos, el mapa no es el territorio. El coaching está lejos de ser tan solo un conjunto de técnicas. La implementación de herramientas desvinculadas de una teoría son peligrosas y desvirtúan su práctica. La necesidad de rápidas respuestas y la impaciencia por saber cómo se hace no son buenos maestros. A muchos aprendices del coaching a veces les resulta tedioso el aprendizaje teórico conceptual, queriendo pasar rápidamente al aprendizaje de la técnica. Para aprender a conducir un automóvil, no es requisito tener conocimientos teóricos acerca de la combustión de un motor. En cambio, para operar en el cuerpo humano, no es condición suficiente saber blandir un bisturí. El conocimiento de la técnica es solo uno de los aspectos a considerar. Al hacer coaching, también intervenimos en el ser de una persona y en su emocionalidad. El coaching está fundado en sólidas bases teóricas, rigurosas herramientas prácticas y requiere profesionales capacitados para su ejercicio. Sólida formación profesional, ética y responsabilidad son condiciones esenciales para ser coach. Respondiendo a la idea de que nada es más práctico que una consistente teoría, antes de enseñar cómo es la técnica, focalizaremos en un principio en el desarrollo de sus fundamentos conceptuales y teóricos y de estos en relación con la práctica del coaching. Su conocimiento, aprendizaje y dominio se constituyen en requisito fundamental para ser un coach de excelencia. Ninguna estructura es más fuerte que sus fundamentos. Fue la frase que aprendí de un alumno ingeniero y desde entonces la adopté en mis cursos, comenzando por lo que considero dos ideas fundacionales: aprendizaje y responsabilidad. Aprendizaje. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Eric Hoffer. En el lenguaje cotidiano se define aprender como adquirir el conocimiento de una cosa. Esto se traduce generalmente como tener información acerca de. Es habitual la pregunta: ¿qué aprendiste hoy en la escuela? Las respuestas son que la República Argentina tiene límites con tales otros países, que tiene ríos, montañas, llanuras, etc. ¿Qué aprendiste en anatomía? Que el cuerpo humano tiene un aparato respiratorio, circulatorio, digestivo, etc. ¿Qué aprendiste con tu PC? Que pueden hacerse miles de operaciones muy útiles para diferentes requerimientos. ¿Y sabes hacerlas? No. Tengo la información de lo que puede hacerse, pero aún no sé operar con ella. Esta es una enorme distinción que haremos en el concepto de aprendizaje. Aprender no es solo tener información.
lo que ya es de importancia. Aprender es expandir nuestra capacidad de acción efectiva. Poder hacer hoy lo que ayer no podía o no sabía. Incrementar nuestra competencia para poder operar en un determinado dominio que antes desconocía. Es incorporar habilidades que hagan posible acceder a resultados u objetivos que antes estaban fuera de mis posibilidades. El gran desafío es aprender a aprender. Enseñar el oficio de aprender es ir más allá de transmitir información. Aprendizaje es experiencia. Todo lo demás es información. Albert Einstein. Desde este punto de vista, nos referimos al aprender como un concepto que vincula aprendizaje y acción. Por ello, hablamos de una concepción activa del aprendizaje. Aprender es actuar, y no cualquier acción, sino que hablamos de acciones efectivas. Un altísimo porcentaje de ejecutivos y líderes se definen como gente de acción. Pero puestos a la tarea, observamos que deben reiniciar una y otra vez alguna acción por no ser efectiva las decisiones de acción definidas en su momento. En capítulos posteriores nos referiremos a este tema con mayor detenimiento. El aprendizaje también es activo porque requiere la voluntad y la acción de movernos de una zona que arbitrariamente llamaremos de confort a otra zona que llamaremos de expansión, cuidando de no pasar a una tercera zona que llamamos de pánico. Veamos el siguiente gráfico. Bueno, aparecen 3 círculos, uno aparece el más central, dice confort, el siguiente expansión y el siguiente pánico. Es la figura número 2. Zona de confort. En ella tenemos todo el conocimiento adquirido. No hay nada más para aprender. Funcionamos en piloto automático y será expandiendo a medida que incrementemos nuestro aprendizaje. Como los campos del aprendizaje son ilimitados, consideremos que hay áreas del conocimiento que la humanidad no ha descubierto aún. Esta zona se va extendiendo también al incorporar nuevas competencias y no tiene límites rígidos. Operamos automáticamente con lo ya conocido, sin mucha conciencia. Por ejemplo, ¿cuántas operaciones hizo hoy con los cambios en su automóvil en el trayecto del hogar al trabajo? Pero recuerdo cómo era cuando tomó sus primeras clases de conducción. Era casi imposible girar en una esquina y hablar al mismo tiempo. ¿Está mal tener una zona de confort? En absoluto. Imagínese lo complicada que sería la existencia si cada vez que tenemos que conducir fuese como la primera vez. Ese conocimiento adquirido, en cualquier dominio que sea, nos posibilita operar con mayor efectividad y con menos estrés y derroche de energía. En todo caso, lo malo o no deseado sería circunscribirnos a esta área, ya que estaríamos muy limitados en nuestro campo de acción. En palabras de Eric Hoffer, tendremos respuestas para las inquietudes del ayer, pero careceremos de preguntas para el futuro. Zona de expansión. En ella se produce principalmente el aprendizaje. Esta área es también ilimitada y no sin esfuerzo a nuestro alcance. ¿Por qué no sin esfuerzo? Porque para aprender, para expandir nuestra conciencia y capacidad de acción, es necesario salir de la zona de confort. Esta salida implica una herida narcisística, ya que requiere una declaración de no saber, que muchas veces puede herir nuestra autoestima. Es un reconocimiento de que hay algo que no sé, pero al mismo tiempo requiere una voluntad de aprender. No sé, pero quiero aprender.
En este sentido, definimos el aprendizaje como un proceso. Es la acción de moverse del confort, de lo conocido, a una zona de desconfort frente a lo desconocido. En esta, al aprender, expandimos nuestra capacidad de acción y al mismo tiempo estaremos ampliando nuestra zona de confort. Es el proceso por el cual seremos capaces de producir un resultado que antes estaba fuera de nuestro alcance. Reconocer que hay algo que no sé, que hay cosas en las que aún no tengo competencias, implica operar desde la humildad como requisito para aprender. La arrogancia, su opuesto, nos lleva a la falsa creencia de saberlo todo. Y desde ese lugar nos cerramos al aprendizaje. No queda nada por aprender. La zona de expansión de aquel que cree saberlo todo es casi inexistente o nula. Esta es una tendencia muy marcada en la cultura empresarial, donde nos pagan por saber. Nos reconocen si tenemos respuestas. Esta cultura estimula la hipocresía, las máscaras. La pasión por aprender no siempre es valorada. La humildad no significa no saber. Humildad es estar orgulloso por lo aprendido, pero ubicándonos siempre en la mente, en la actitud o en el alma del aprendiz, de aquel que está abierto al aprendizaje, bien afirmado en el presente, pero preguntándose por el futuro. Zona de temor o pánico. Es la zona en la que es prácticamente imposible aprender. Donde hay temor, no hay lugar para el amor. Podrá haber cumplimiento, pero no compromiso. En el temor lo que queremos es estar a salvo, salvar la vida, retener el puesto, no exponernos. Pensemos qué posibilidades se abrirán para un niño que aprende con amor, sin temor, en comparación con otro que vive aterrorizado por el castigo si comete un error. Si me avergüenzan, me humillan y castigan por el error al aprender a sumar, ¿qué aprenderé? Que equivocarse es sancionado, que decir no sé es reprendido. ¿Qué conductas o actitudes desarrollaré en consecuencia? No participar, disimular, ocultar mi ignorancia. Conductas que muy probablemente seguiré repitiendo en mi vida adulta y que se expresarán como arrogancia, soberbia, hipocresía, etc. Serán las máscaras defensivas detrás de las cuales ocultaremos la ceguera o la ignorancia. ¿Cómo responder a estos condicionamientos? Generando adecuados contextos de aprendizaje, contextos de confianza, confiabilidad, respeto, humildad, compasión, amor. Contextos aprendientes para expandir capacidades de acción efectiva, donde la declaración de no sé sea concebida como una oportunidad. No sé, pero me comprometo a aprender. Esta es la actitud de un potencial líder. Muchas veces, asesorando a seleccionadores de personal, les digo, el conocimiento o las competencias técnicas de aquel que aspira a una posición son requisito indispensable. Mas no se detengan solo en lo que esa persona sabe. Intenten ver más allá, en detectar cuánta es su pasión por aprender. Vale la pena invertir. Coaching y aprendizaje. ¿Por qué el aprendizaje es uno de los fundamentos del coaching? Porque coaching es un proceso de aprendizaje. Dijimos antes que podría ser definido como arte, técnica, disciplina, estilo de liderazgo y gerenciamiento.
Estrictamente, es un proceso a través del cual el coachado transforma el tipo de observador que es, abriéndose a nuevas posibilidades de acción. Es el proceso a través del cual el coachado acorta brechas entre dos momentos o estados. Pensemos en momento 1, M1, y momento 2, M2. Muestra la figura número 3 llamada la brecha de aprendizaje. Hay un círculo llamado M1, luego una línea llamado brecha de aprendizaje que termina en otro círculo llamado M2. En M1 está lo que sé, lo que puedo, lo que tengo. En M2, lo que no sé, lo que no puedo, lo que quiero. Entre ambos hay una distancia que llamaremos brecha de aprendizaje. Es un estado de insatisfacción. Hay algo que no sé o no puedo resolver o a lo que no puedo darle una respuesta satisfactoria, pero quiero poder o quiero saber. La brecha se constituye a partir del deseo o de la insatisfacción. Sin ella, no hay brecha. Coaching es el proceso de aprendizaje a través del cual acortamos la brecha de aprendizaje con nuevas respuestas y acciones. Como proceso, coaching es una invitación a salir de la zona de confort para cuestionar y cuestionarse el modo de pensar, de comunicarse, de observar, de actuar, para aprender nuevas respuestas ante los viejos y los nuevos desafíos. Es un proceso para diseñar futuro. De acuerdo con lo expresado más arriba, requiere la humildad de reconocer que hay cosas que no sé y que quiero saber para cortar la brecha entre lo que puedo y no puedo, entre lo que sé y lo que no sé, entre lo que tengo y lo que quiero. Responsabilidad. Relata un cuento zen que en un monasterio había un discípulo que desafiaba siempre a su maestro. Cierta vez, ocultando a sus espaldas a un pájaro que sostenía en las manos, el discípulo se paró desafiante ante el maestro y le preguntó: «Maestro, aquí detrás de mí tengo un pájaro. Dígame usted que lo sabe todo. ¿Está vivo o está muerto?». De tal modo, si decía que el pájaro estaba vivo, lo ahorcaba. Y si decía que estaba muerto, abriría sus manos y lo dejaría volar. El maestro lo miró a los ojos con respeto y compasión. Respiró profundamente y con mucho amor le respondió: «Eso depende de ti. La solución está en tus manos». La pregunta más profunda del maestro a su desafiante discípulo es: ¿cómo quieres vivir tu vida? ¿Cómo quieres usar el poder que está en tus manos? Esa es la pregunta que formula también el coach en la sesión de coaching. ¿Qué quieres que ocurra en esta situación? Dadas las circunstancias ante las cuales la vida te enfrenta, ¿cómo puedes responder eficazmente a esta situación? Responsabilidad. Response, entre paréntesis H, habilidad. Es precisamente a lo que alude el relato. Cómo responder frente a las situaciones o circunstancias. No se trata de tener la culpa de, sino de observar cómo nos posicionamos frente a las cosas que nos acontecen y elegir las acciones desde una libertad esencial. Hay una enorme diferencia de acuerdo con la manera en que relatemos un suceso. Un ejemplo que suelo presentar en los cursos es muy gráfico al respecto. Imaginemos que estoy sosteniendo un objeto entre los dedos de mi mano. Abro la mano y el objeto cae al piso. Ante la pregunta ¿por qué cayó el objeto?,
Algunos responderán por la fuerza de la gravedad. Otros dirán porque lo soltó. Podría haber otras explicaciones, pero en estas dos anteriores, ¿alguna es falsa? Claro que no. Ambas son igualmente válidas y al mismo tiempo son diferentes maneras de explicar el fenómeno. Entonces, ¿dónde radica la diferencia? En la primera explicación estaremos poniendo la responsabilidad fuera de nosotros, fuerza de gravedad. En la segunda, asumimos responsabilidad. Yo lo solté. Estaremos así dando dos tipos de explicaciones que llamaremos explicaciones tranquilizadoras y explicaciones generativas. Cada una de ellas genera respuestas y acciones claramente diferentes. Explicaciones tranquilizadoras o reactivas. El mundo en general y el mundo de las organizaciones en particular está lleno de explicaciones tales como: si no fuera por... La culpa es de... Yo soy así. La cultura de la compañía, la vorágine del tiempo, el injusto de mi jefe, se cayó el sistema, etc. Son las explicaciones del tipo ley de la gravedad. De acuerdo con este tipo de explicación, el objeto de mi mano cayó, atraído por o por culpa de la ley de la gravedad. Conociendo el mal carácter de mi jefe, si tengo que decirle que no cumplí con mi compromiso porque se cayó el sistema, ¿estoy tranquilo? Probablemente no. Entonces, ¿por qué las llamo explicaciones tranquilizadoras? Son tranquilizadoras no porque resuelvan algo. El problema sigue existiendo. Lo son porque en ellas me declaro inocente y pongo la responsabilidad en el sistema, o en la cultura, o en el tiempo. Siempre había un motivo. Así, lo que obtengo como resultado lo explico como consecuencia de factores externos a mí. Repito, así lo que obtengo como resultado lo explico como consecuencia de factores externos a mí. Es una explicación irresponsable. La explicación irresponsable dice: yo no tengo nada que ver con lo que pasa, ni con su solución. No asumo la responsabilidad de haber podido generar una respuesta diferente. Por ejemplo, buscar otra manera de responder al compromiso con mi jefe o avisarle con anticipación que no podré responder satisfactoriamente a su solicitud y generar un nuevo compromiso, etc. Dar estas explicaciones no es gratuito. Tiene el enorme costo de ubicarnos en el rol de víctima. Me declaro inocente, pero al mismo tiempo también impotente e incompetente. Estas explicaciones cierran posibilidades de acción, cierran posibilidades de responder a una situación. Explicaciones generativas. Haciéndome parte del problema, puedo ser parte de la solución. Aquí, a diferencia de la situación anterior, lo que obtengo como resultado es lo que contribuyo a producir. Soy parte contribuyente de un resultado. No me hago culpable, ya que no elegí que se cayera el sistema. Asumo sí el poder que está en mis manos, comunicando el inconveniente y solicitando ayuda o pidiendo sugerencias a mi jefe. Me transformo en protagonista. Pero obrar de este modo también tiene un costo, y este es la responsabilidad. Estas explicaciones abren posibilidades de acción, de responder a una situación, sabiendo que no tendré el auto mañana, salir más temprano porque iré en subte, avisar con anticipación que una entrega será con cierto tiempo de atraso, etc.
Coaching y responsabilidad. Ideas claves para el rol del coach. La pregunta que hace el maestro a su discípulo es la que formula también el coach en la sesión de coaching. ¿Qué quieres que ocurra en esta situación? Dadas estas circunstancias, ¿cuánta responsabilidad estás dispuesto a asumir? ¿Cómo responder eficazmente? En otras palabras, ante un determinado hecho, el coach pregunta: ¿qué historia elegirás contar? ¿La historia de la víctima o la historia del protagonista? La primera genera impotencia. Con la segunda, asumo el poder que está en mis posibilidades, en mis competencias. La cuestión pasa por asumir responsabilidad, habilidad, igual habilidad para responder a una situación. Pasa por tomar conciencia de que, aún en las circunstancias más difíciles, puedo elegir quién voy a ser. Si extiendo mi diestra para estrechar otra mano, estaré eligiendo ser el tipo de persona que extiende su mano. Y eso es independiente de si el otro extiende la suya o no. Mi ser es definido desde mí, no desde la actitud del otro. Actuamos como somos, pero también somos como actuamos. La acción genera ser. Si hago una zancadilla a otro, este acto no solo impacta a ese otro, sino que me convierte en el tipo de persona que hace zancadillas. Es una cuestión que tiene que ver con la esencia del ser, con lo que soy. Puedo elegir. Si eres amable, las personas pueden acusarte de egoísta e interesado. Aún así, sé gentil. Si eres un vencedor, tendrás algunos falsos amigos y algunos enemigos verdaderos. Aún así, vence. Si eres honesto y franco, las personas pueden engañarte. Aún así, sé honesto y franco. Lo que tardaste años para construir, alguien puede destruirlo de una hora para otra. Aún así, construye. Si tienes paz y eres feliz, las personas pueden sentir envidia. Aún así, sé feliz. El bien que hagas hoy puede ser olvidado mañana. Aún así, haz el bien. Da al mundo lo mejor de ti, aunque eso pueda nunca ser suficiente. Aún así, da lo mejor de ti mismo. Y recuerda que, al fin de cuentas, es entre tú y Dios. Nunca fue entre tú y ellos. Madre Teresa de Calcuta. Víctor Frank, psiquiatra y catedrático vienés, fue el prisionero número 119.104 en el campo de concentración de Auschwitz. En su conmovedor libro, El hombre en busca de sentido, nos dice: al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, para decidir su propio camino. Aun cuando condiciones tales como la falta de sueño, la alimentación insuficiente y las diversas tensiones mentales pueden llevar a creer que los reclusos se veían obligados a reaccionar de cierto modo, en un análisis último se hacía patente que el tipo de persona en que se convertía un prisionero era el resultado de una decisión íntima y no únicamente producto de la influencia del campo. La libertad íntima nunca se pierde. Es esta libertad espiritual que no se nos puede arrebatar,
lo que hace que la vida tenga sentido y propósito. Según Sartre, ser responsable es ser autor. Estamos condenados a ser libres. Cada uno es autor de su propio modelo de existencia. Cuando habla de responsabilidad, no lo hace sobre algo abstracto. No está hablando sobre la clase de ser o alma de la que hablan los teólogos. Es algo concreto. Somos tú y yo conversando, tomando decisiones, haciendo cosas y aceptando, asumiendo las consecuencias. Hay millones de seres en el mundo. Sin embargo, lo que cada uno hace determina una diferencia y establece un ejemplo. El mensaje es que nunca deberíamos vernos como víctimas de diversas fuerzas. Quienes somos es siempre nuestra decisión. Érase una vez un escritor que vivía en una playa tranquila, junto a una colonia de pescadores. Todas las mañanas temprano paseaba por la costanera para inspirarse y de tarde se quedaba en casa escribiendo. Un día, caminando por la orilla de la playa, vio una figura que parecía danzar. Al aproximarse, observó a un joven agarrando estrellas de mar en la arena y una a una arrojarlas de vuelta al océano. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó el escritor. ¿No lo ves?, dijo el joven. La marea está baja y el sol está brillando. Si las dejo en la arena, se secarán al sol y morirán. Muchacho, existen miles de kilómetros de playa en este mundo. Cientos de miles de estrellas de mar desparramadas a lo largo de ellos. ¿Qué diferencia hace? Tú devuelves algunas al mar, pero la mayoría morirá de cualquier forma. El joven tomó una estrella más de la arena y la arrojó de vuelta al océano. Miró al escritor y dijo: para esa, yo hice la diferencia. Aquella noche el escritor no logró dormir, tampoco pudo escribir. Por la mañana fue a la playa, aguardó al joven y junto con él comenzó a devolver estrellas al mar. El proceso de coaching es un proceso de asunción de responsabilidad. El coach sabe que esta consideración es crucial. Mientras el coachee siga considerando que sus quiebres o problemas son consecuencia de factores externos, el coaching no tendrá eficacia. Si el problema está fuera, ¿cuál será la necesidad de cambiar? Coaching es aprender a revisar nuestros juicios, nuestros procesos de razonamiento y a darnos explicaciones generativas, a ser protagonistas con posibilidades de acción efectiva. Es aprender a dar explicaciones en primera persona. Por ejemplo, una cosa es decir, mi jefe es un injusto, y otra muy diferente, no sé cómo hacer para que mi tarea sea reconocida. En el primer caso soy una víctima y se cierran todas las posibilidades de acción a menos que mi jefe cambie su actitud. Delego en él el poder que también está en mis manos. En la segunda, declaro mi incompetencia y al mismo tiempo asumo poder, abriéndome a otras posibilidades de acción que pueden ser operables desde mi persona.